Esta es la mesa de transición agroecológica, lecciones aprendidas y desafíos actuales. Mi nombre es María Claudia Ducci, soy profesora de agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Comahue, que está cita en la Patagonia Argentina. Soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y de la Sociedad Argentina de Agroecología, y a su vez comparto la dirección de del capítulo de Agroecología y Agricultura Orgánica de la Sociedad Internacional de Agroecología. Hoy está conmigo otra de las organizadoras de esta mesa, que es la ingeniera Liliana Beatriz Flores. Liliana es ingeniera agrónoma, es magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes, y también trabaja en la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional del Comahue, en la Patagonia Argentina. Así que es un placer para nosotras estar hoy organizando esta mesa con personas tan importantes como las que nos acompañan. Entonces, cuando comenzamos a pensar en la transición, en la transformación agroecológica, nos hicimos algunas preguntas, como por ejemplo, si existe esta transición, si podemos hablar de la transición, si es transición o transformación, ¿qué significa? Hay grados de transformación, hay grados de transición, hay un principio, hay un fin, cómo se hace, en qué consiste, y en el mientras tanto, ¿qué se hace? Entonces, para lo cual invitamos a compartir esta mesa al agricultor y líder comunitario Pedro Pablo Rodas Montes, que va a ser nuestro primer expositor. Él es de la Granja Agroecológica El Mirador, Santa Rosa de Tapias, Huacarí, Valle de Cauca. Es miembro de la Asociación Santarrosana de Productores Ecológicos ASPRAE y de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, REDMAC. Su exposición lleva el título La transición a la agroecología, un asunto de conciencia y decisión. Bien, muchas gracias Pedro Pablo por estar hoy con nosotros. Es un placer para mí que haya aceptado ser parte de esta mesa. Cuando usted quiera, puede comenzar. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Ahora me están escuchando? Sí, lo escuchamos muy bien, Pedro. Bien. Bueno, quiero presentar un saludo fraterno y un saludo agroecológico a todas las personas que me puedan escuchar esta intervención mía, y a todos los científicos, académicos, profesores, agricultores y demás personas que estén vinculadas a la agroecología y que de hecho tengan acceso a este tipo de eventos. Voy a contarles una historia que hemos construido a lo largo de los años, que empezó desde que yo nací, hace muchos años. Yo tengo 64 años y soy miembro de una familia campesina de origen paisa, de origen antioqueño y caldense, en Colombia, caracterizados por ser familias cafeteras. Y efectivamente, esa historia, no la he escrito yo solo, sino que en ella ha participado mi familia inicial, mi familia paterna, y ahora mi esposa, Gary Martínez, con quien vivo desde hace unos 41 años, y mis dos hijas, Paola y Carolina, que son artífices también de esta construcción. Nosotros, como familia, mis padres, mis hermanos, mi familia, una familia numerosa de 13 hijos,
nacimos en un ambiente cafetero, pero no la caficultura de monocultivo, sino la caficultura de sotobosque, donde teníamos cafés tradicionales, árboles gigantescos, que para poder cosechar el grano, teníamos que utilizar escaleras. No porque yo fuera pequeño en esa época, sino porque los árboles eran muy altos. Y esos árboles rodeados de naranjas, zapotes, aguacates, bananos, plátanos, de comida por todos lados, igual que en toda la finca se producía mucha comida y la mayoría de los productos que se consumían en la canasta nuestra, en la mesa, eran producidos en la finca. De tal manera que, aunque yo fui el único miembro de la familia que pudo acceder a una formación académica, digamos, como eh, podría decir que suficiente, ¿no? Porque terminé mi bachillerato, mi preparatoria, y luego pude ir a la universidad a estudiar una licenciatura en ciencias agropecuarias, eh, pero eso nunca me sacó del campo, siempre estuve vinculado al sector productivo, al sector agropecuario, y fue después de haber trabajado en la ciudad durante unos años, cuando empecé a construir nuevamente mi sueño de ser agricultor, y junto con mi esposa adquirimos una finca en una zona del Valle del Cauca, en una zona ganadera, una zona fría, en donde no duramos sino 6 años, porque por los problemas de violencia conocidos por todo el mundo que tenemos en Colombia, en el campo, tuvimos un desplazamiento y tuvimos que regresar nuevamente a la ciudad, deshacernos de la finca prácticamente, porque no podíamos estar allí, y estuvimos nuevamente durante 6 años en la ciudad y posteriormente regresamos nuevamente al campo, pudimos adquirir una parcela que empezamos a construir nuevamente nuestra vida de campo, y allí fue donde empezó a consolidarse, digamos, un proyecto que era nuestro sueño, tener una granja que luego se convirtió en una granja agroecológica. Durante 2 años estuvimos practicando la agricultura convencional, pero llegó el día que, a partir de la convicción que empezamos a tener de eh, a través del contacto con otros compañeros agricultores, de otras asociaciones de productores, incluso de académicos, de profesores de la Universidad Nacional, empezamos a hacernos conscientes de que la agroecología era un camino apropiado para seguir, para la producción de alimentos, para tener un estilo de vida diferente. Lo que quiere decir que a los 2 años de estar en esta nueva finca, hicimos un corte vertical a nuestras prácticas. Recuerdo que mi esposa, es algo que escribí allí en las memorias que dejo, decía que a David, una persona que trabajaba también con nosotros, lo veía bajar entre nubes de agroquímicos y que ella no podía resistir que este pobre hombre fuera en las tardes a abrazar a sus hijos y a contaminarlos con los venenos que utilizábamos. De allí entonces que fuimos construyendo un estado de conciencia que nos llevó a hacer ese corte vertical y a empezar a practicar la agroecología a través de la reconstrucción de esos sueños, de los suelos, perdón, tanto desde el punto de vista biológico como el uso de la materia orgánica, a modificar nuestras prácticas, y estuvimos más o menos unos 2 años en crisis de producción, porque nuestros terrenos, nuestra finca no tiene los mejores suelos. Es una finca pendiente, con una topografía muy inclinada, suelos jóvenes, muy superficiales, o sea que el trabajo fue arduo. Pero estuvimos 2 años fuertes, y ya al segundo, tercero y cuarto año logramos el equilibrio, pero a partir del segundo año
en esa transición, nosotros a partir de ese segundo año de esa transición empezamos a tener resultados. Pero quiero aquí dejar una nota, y es que la primera transformación que nosotros hicimos en ese proceso de transición fue una transformación espiritual. Fue la convicción, fue el llenar nuestros corazones de ese sentido de humanidad, de ese sentido de respeto por la vida, por las diferentes formas de existencia, tanto el respeto por los recursos naturales como por la gente, por aquellas personas que consumían nuestros alimentos, por quienes trabajaban con nosotros codo a codo en la finca. Teníamos el derecho a tener una vida diferente, una vida sana, una vida de trabajo en la cual estábamos produciendo alimentos para la vida y no para la muerte, que era lo que veníamos haciendo antes. O sea, hicimos una transformación espiritual y seguido de eso, empezamos a hacer la transformación técnico-productiva y empezamos a lograr, a cosechar esos resultados después de dos. En el cuarto año ya logramos un equilibrio y hoy día estamos convencidos absolutamente de que es posible hacerlo, de que es posible tener una producción agroecológica, una producción sana. Estamos trabajando con 5 o 6 familias más de productores agroecológicos, porque esto se fue sumando a un trabajo colectivo con mingas, con trabajo asociativo, con mercado comunitario, y lo que hoy nosotros hacemos es producir alimentos sanos, satisfacer la demanda interna de nuestra familia en más o menos un 80, 85, 90% de los productos que consumimos son producidos acá, dentro de nuestra granja. Y compartimos junto con nuestros amigos productores, con otros amigos de fuera de varias poblaciones cercanas, más o menos unas 50 familias, compartimos estos alimentos en ese mercado comunitario. Lo que quiere decir entonces que la agroecología no es una forma de producir. La agroecología no es solamente un cambio de producir convencional, de no usar agroquímicos y empezar a utilizar otras prácticas como la combinación de diversos cultivos, hacer asociaciones, hacer diseños funcionales, diseños productivos en los cuales se asocian productos diferentes, hortalizas, frutales, el café, el plátano, todo eso que yo había aprendido desde mi niñez. Tengo hoy día la oportunidad de practicarlo, de tenerlo acá y conocer de primera mano sus bondades y saber exactamente que no es necesario depender de un mercado de agroquímicos y de otros insumos para poder hacer producción. Y entonces, esa convicción que hoy tenemos es de que la agroecología es un estilo de vida que nos permite a nosotros establecer una relación con lo natural, con lo social, con la misma familia, tener una relación comunitaria y también aportarle a una comunidad más o menos lejana, también que son nuestros consumidores, con los cuales también compartimos momentos acá dentro de nuestras unidades de producción, porque ellos vienen a visitarnos, a conocer dónde es que se producen sus alimentos. Y eso nos parece maravilloso. Poderles decir a ellos, mire, esta naranja, este café, estos plátanos que nosotros producimos, estas hortalizas, son producidas con estas prácticas que nosotros desarrollamos aquí, cuidando el agua, cuidando los ecosistemas, cuidándonos nosotros y cuidando la gente. Y ahí, entonces, que vale la pena plantear aquí en este sitio y delante de todas las personas que hoy nos puedan escuchar, que es posible hacer una transición de la producción convencional a una producción más amable con la naturaleza, que respete la vida,
y se puede hacer de manera pensada, de manera metodológicamente diseñada y que se pueda hacer lo más rápido posible. Eso es posible hacerlo. Y yo tengo otros testimonios que podría contar. Al lado nuestro hay otra parcela de una familia indígena de Aracona que está conformada por 5 miembros, ¿sí? Ellos fueron desplazados del sur del país y un año después de que nosotros llegamos a este sitio, llegaron ellos. Llegaron para quedarse, para enseñarnos también sus prácticas como familia, como indígenas que toda la vida han practicado la agroecología, porque ellos trabajan con la naturaleza, trabajan respetando la naturaleza, comen de lo que cultivan. Su supermercado está en la finca y ellos, para nosotros es muy satisfactorio poder contar que aquí al lado tenemos también otras familias junto con ellos que también están haciendo lo mismo y que es posible vivir de ello, que es posible que crezcamos juntos haciendo un trabajo que venimos haciendo, ganando adeptos cada día más en esta región donde estamos ubicados. Pues en el momento hemos llegado hasta 15 familias que estamos haciendo trabajo de producción agroecológica y hay otras asociaciones de la agricultura convencional que hoy quiere trabajar con nosotros, que quieren acercarse a nosotros, quieren mirar nuestro modelo de producción. Así es de que yo vine hoy a contarles que la agroecología es posible hacer este tránsito, llegar a ser un productor agroecológico y llegar a llenarse de esa espiritualidad, de ese estilo de vida diferente. Yo siempre le digo a las personas que conversan con nosotros acá, que para hacer la agroecología no solamente es necesario aprender a hacer las mezclas, hacer las combinaciones de cultivos, aprender a hacer algunos que otros preparados y aprender a reemplazar insumos de agroquímicos de la agricultura convencional con insumos biológicos y orgánicos. No, es necesario sembrar en nuestro corazón ese sentimiento, esa convicción del respeto por la vida, de creer y de querer que es posible otra forma de vida, otra forma de hacer la agricultura, otra forma de producir nuestros alimentos, una forma diferente que no nos deja desazón, que lo que nos deja es cada día alegría, sentimientos de satisfacción porque estamos haciéndolo bien. No es fácil, como las cosas importantes en la vida no son fáciles. Hay veces que llegan momentos de dificultad porque nosotros, por eso invitamos a los consumidores a que nos entiendan a nosotros, que hay épocas de sequía, que hay épocas de invierno difíciles, que hay momentos en que las semillas se nos pierden, que hay momentos en que tenemos dificultades, tanto desde el punto de vista del territorio, de las vías de comunicación, pero poco a poco, cuando aprendemos a convivir en comunidad, es posible avanzar hacia otros estados de existencia. Y eso es lo que nosotros hoy planteamos, que es posible que nosotros podamos hacer una transición. Y por eso nosotros nos planteamos ese título de esta conversación que hoy tenemos, que es posible hacer una transición y que la transición es un asunto primero de conciencia y luego de decisión. ¿Y saben por qué? Porque conozco muchos agricultores que han intentado hacer los cambios. Y hace 10, 15 años los conozco. Y cada vez que pregunto, me dicen, no, yo estoy en transición.
Bueno, pero hace 10 años que estás trabajando en la agricultura, no has logrado ubicarte ya en el campo de la agroecología. Sí, pero es que apenas estoy haciendo la transición. O sea, por eso lo planteo yo. Si hay conciencia, llega uno a la decisión de decir, voy a hacer el cambio. Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Entonces, yo pienso que hasta aquí, con esta descripción que estoy haciendo, que, bueno, hay muchas cosas que contar, pero de todas maneras los tiempos siempre son escasos, pero estamos dispuestos a responder algunas inquietudes que de pronto. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muy inspiradora su exposición. La verdad que este cambio, como usted habla de conciencia y espiritualidad, es algo que vamos a tener que atesorar en nuestros corazones. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar, porque al final de las exposiciones vamos a hacer una ronda en común, pero si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Acá está Tatiana, extensionista y coordinadora de la Casa de Agricultura Ecológica de Sao Paulo. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario. A mí, una de las preguntas que me gustaría hacerle, Pedro, es cómo usted, porque cuando usted habló al principio que le resultó bastante, al comienzo hubieron algunos inconvenientes, ¿escucha bien? Perdón. Sí, le estoy escuchando bien. Muy bien. Este, quisiera saber cómo usted resistió esos inconvenientes que usted mencionaba al comienzo cuando cambió de la agricultura convencional a la agroecología. ¿Cómo usted resistió? ¿Cómo le hizo frente? ¿Cómo no largó la toalla, como decimos nosotros, ¿no? Y siguió peleando por esto? Simplemente, pero corto, a ver qué es lo que nos puede usted decir sobre este tema. Bueno, yo pienso que uno de los factores claves para esta resistencia ha sido la convicción. Primero, que haya nacido en nuestros corazones esa conciencia de que es necesario, que es urgente y que es indispensable hacer el cambio por el bien, no solamente de nuestra salud, de la salud del planeta, sino también porque tenemos tras de nosotros unas generaciones que están creciendo, que van a desarrollar sus proyectos de vida, como hoy efectivamente lo venimos haciendo y tenemos una enorme satisfacción porque ha habido unas lecciones aprendidas en ese sentido. Entonces, y además que esa convicción era colectiva, con mi esposa, con mis hijos, con las personas que estaban a mi alrededor, con los miembros de la asociación que creamos pocos años después de haber iniciado el proceso. Y entonces eso nos impulsaba a continuar trabajando. Y el hecho de que estuviéramos con otros, animándonos poco a poco, animándonos en los momentos de dificultad, el tener la oportunidad de conversar con otros, de ayudar a buscar, ayudarnos a buscar las respuestas a los interrogantes, a resolver inquietudes en términos de la producción con otras personas, eso nos ayudó mucho. Pienso que eso fue un motor muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar y a lo sumo al final hacemos entonces una ronda de comentarios, reflexiones y algunas otras preguntas, ¿les parece? Bien, ahora vamos a invitar, como ustedes saben, esta mesa está constituida por Pedro Pablo Rodas Montes, por Luis Vázquez y por Gloria Guzmán Casado. Ahora vamos a continuar con la exposición de Luis Vázquez. Luis es ingeniero agrónomo, es graduado en la Universidad Agraria de La Habana y doctor en ciencias, PhD en la Universidad Central de las Villas, Cuba. Investigador titular, jubilado desde el 2014 del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, INISAB,
del Ministerio de la Agricultura en La Habana. Actualmente trabaja en la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF. Profesor invitado en la Maestría de Extensión Agraria de la UNAM, ha sido profesor invitado en los programas de doctorado en agroecología de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y la Universidad Nacional Agraria de Managua, Nicaragua. También de la especialización en agroecología de la Universidad de La Matanza en Buenos Aires, Argentina. Ha sido invitado a impartir cursos en universidades de Cuba, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil, México, Haití, y conferencia en varios eventos internacionales. Es colaborador de la Asociación Cubana de Producción Animal y del Movimiento de Alimentación Sostenible Slow Food Cuba. Pertenece a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la Red Latinoamericana de Agroecología para la Resiliencia al Cambio Climático, REDAGRES, y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CELIA. Ha dirigido proyectos de investigación y desarrollos en Cuba y ha sido consultor en proyectos de FAO, PNU, CARE, OXFAM, BSF y CONSUD en Cuba y otros países. Actualmente es asesor en varios proyectos de ACTAF. Posee un reconocimiento de SOCLA, el premio ACTAF, obra de toda la vida del 2014, nominado al premio Luis Malasis, International Scientific Prize, Agropolis International, Montpellier, Francia, y recibió el premio World Future Council, WFC, bajo la convocatoria Outstanding Practice in Agroecology 2018. Bueno, Luis hoy nos va a exponer con el siguiente título: Transformación agroecológica como proceso multisectorial. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Luis. Bienvenido a la mesa temática. Bueno, sí, ¿se escucha? Se escucha muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por María Claudia, por la invitación. Me alegró mucho que me haya precedido Pedro Pablo. Es muy importante en todo lo que se haga de agroecología, docente, comunicación, etcétera. Es muy importante la participación de los agricultores, porque es la mayor evidencia de todo lo que se puede hacer. Lamentablemente no pude escuchar toda su presentación porque se fue la señal aquí durante 3 minutos. Ojalá no suceda durante mi presentación, pero bueno, sí me gustó mucho el enfoque de Pedro Pablo y su experiencia. Quería decir antes de compartir la presentación que en agroecología, desde que estamos haciendo agroecología, hay un interés tremendo por la reconversión. Ese fue el primer término que surgió, ¿no? Hoy en día hablamos de transición, transformación, etcétera, pero debemos recordar que la reconversión es la meta máxima de la agroecología. Y bueno, todos estos procesos han tenido una dinámica enorme de innovación, no solamente innovación tecnológica, sino innovación conceptual, etcétera. Y hemos entendido que realmente la reconversión desde sistemas convencionales, fundamentalmente hacia sistemas sostenibles, que es la propuesta de la agroecología, la reconversión es un proceso, y es un proceso muy complejo que se puede medir en avances, ¿no? Y bueno, precisamente el tema que yo voy a tratar es un poco la experiencia nuestra de cómo ha ido avanzando la agroecología en nuestro contexto. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir Solo el anfitrión puede compartir la presentación. Ojo. Sí, Rosana, si por favor le podés dar la opción a Luis. No sé por qué no puedo compartir yo. Ahora le pedimos a Rosana que te dé la opción de compartir. ¿Listo? Ya está, a ver. Voy. Gracias. Bien. Entonces, bueno, antes de comenzar nuestro tema, es importante entender que la agricultura ha tenido un proceso de transición. La producción agropecuaria en el mundo ha tenido un proceso de transición. Desde la agricultura tradicional, campesina, indígena, hubo un periodo donde existían grandes haciendas especializadas en monocultivo, de agricultura extensiva,
más bien después de la Segunda Guerra Mundial vino una agricultura convencional o industrial, especializada, que después se ha enriquecido con las biotecnologías, etcétera. Producto de este tipo de agricultura, de las externalidades negativas de esta agricultura, surgió la agricultura orgánica, que es todo un desarrollo en producciones a base de sustitución de insumos, mercados especiales, inocuidad, etcétera. Y la agroecología un poco se ha encargado de, a partir de la experiencia de la agricultura tradicional, de la propia agricultura intensiva, de la agricultura orgánica, de la permacultura. Entonces la agroecología ha hecho propuestas buscando un tipo de agricultura sostenible, que sea multifuncional, que sea resiliente, soberana, etcétera. Y eso es un poco el futuro de la agricultura y lo que nosotros proponemos en todo este movimiento que hay internacional ya de la agroecología. Entonces, por supuesto, todo esto ha sido también, ha estado influenciado por los paradigmas predominantes, ¿no? Estamos en el medio del paradigma del desarrollo, un poco el desarrollo sostenible, más suavizado, ¿no? Un desarrollo sostenible, y estamos aspirando al paradigma de la soberanía, que es el futuro de la alimentación de la humanidad. Eso es un poco para entender cómo es la transición de la agricultura, cómo se está expresando, ¿no? Y por otra parte también es en que está muy claro de que estamos expuestos, estamos entrando en un periodo de exposición al cambio climático, ya en muchos lugares se observa, y entonces el cambio climático está obligando a un tipo de agricultura bajo cambio climático, un tipo de agricultura expuesta al cambio climático. Por lo tanto, se habla de que la agricultura debe ser semi-intensiva, debe ser integrada, diversificada, y eso es, o sea, un tipo de agricultura multifuncional, donde la agroecología va a jugar un rol o está jugando un rol importante. De hecho, en lugares ya afectados se está evidenciando que los sistemas que tienen base agroecológica son más resilientes, son menos vulnerables que los sistemas que tienen base convencional. De eso hay mucha información. Por lo tanto, el cambio climático está presionando sobre la transformación de la agricultura hacia sistemas multifuncionales. La agroecología, bueno, un poquitico nada más, porque se ha hablado bastante, sobre todo en este congreso. Pero sí hay una cita que me gusta mucho, que la agroecología se considera que está en crecimiento y en expansión, porque eso tiene que ver mucho con la charla, ¿no? Y también que tiene un gran potencial, o sea que ahí es muy importante que haya esta percepción internacionalmente, y sobre todo por las personas que la han expresado. Y bueno, también, por supuesto, es importante recordar que la agroecología es una ciencia holística, o sea, hace una mirada no analítica, sino una mirada sistémica a la producción agropecuaria. Por lo tanto, va más allá del cultivo, del campo cultivado, de la parcela, del potrero, de ganadería, etcétera. Más allá de los sistemas de producción, los paisajes, los territorios, etcétera, ¿no? O sea, todo ese ámbito de la agroecología es enorme, porque como enfoque sistémico precisamente llega a eso, y se ha ido también expandiendo más allá de las dimensiones técnicas o tecnológicas hacia criterios sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Buscando precisamente la sostenibilidad. Esto, bueno, como un recordatorio de aspectos importantes. Entonces, lo que voy a explicar ahora quizás sea un poco atrevido, ¿no? Porque hay como decía, una dinámica de innovación sobre reconversión agroecológica. Se habla de transición, se habla de transformación, se habla de territorialización, etcétera, ¿no? De masificación. Entonces, eso es un momento que se está discutiendo mucho sobre esto, desde trabajos más teóricos hasta trabajos ya más contextuales, a partir de experiencias, etcétera, ¿no? Y todo eso me parece que está contribuyendo, por supuesto, a ver la agroecología en toda su magnitud. Nuestra experiencia es que la transición agroecológica más bien ha estado centrada en procesos paulatinos de innovación, de coinnovación, porque ha sido más coinnovación. Primero, para sustituir insumos químicos por biológicos, para integrar productos biológicos, ajustes y cambios en las tecnologías de cultivo o de ganadería, y por supuesto en los diseños y manejos de los sistemas. Es decir, que la transición en el orden tecnológico ha sido fundamentalmente no solamente la tecnología de cultivo, sino los diseños de los sistemas de cultivo y de los agroecosistemas. Entonces, este es como un primer avance de la agroecología para poder acercarse a la sostenibilidad y poder dejar atrás el enfoque convencional.
A mi modo de ver, este ha sido lo más trascendental de la agroecología, porque es demostrar que existe un enfoque diferente de realizar la agricultura, que este enfoque, hay tecnologías para este enfoque, que es un enfoque inclusivo, porque hay mucha participación de agricultores, agricultoras, técnicos, etcétera, y hay como una revolución científica en los sistemas de innovación. Entonces es una transición que es muy poderosa, sobre todo para estas épocas de problemas globales, ¿no? Entonces, de esto es como vemos nosotros la transición. También, bueno, por supuesto, los sistemas de innovación han transitado muchísimo. No voy a explicar la lámina porque es un poco detallada, pero sí recalcar que la innovación sí ha evolucionado hacia sistemas contextuales y participativos, que es precisamente lo que la agroecología promueve, porque no se puede hacer agroecología, no se puede hacer transición agroecológica si no hay sistemas contextuales. O sea, pudiera estar aislado un agricultor, dos agricultores, pero para poder hacer el escalonamiento de la agroecología hay que tener sistemas de innovación contextuales. Un poco esa es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, precisamente el escalonamiento va a partir de la experiencia en todas estas transiciones tecnológicas, de diseños, etcétera, y de esta demostración de este otro tipo de agricultura. El escalonamiento ya va abarcando un poco más número de personas, va abarcando más zonas rurales, urbanas, etcétera, va creando más capacidad de acceder a alimentos de diversos tipos. Entonces, quiere decir que un mayor número de familias están practicando la agroecología en los territorios, se involucra más a las personas en todas las etapas o los procesos que tienen que ver con el sistema de alimentación, etcétera, ¿no? Y eso se ve en muchos lugares, inicialmente se ve cuando la agroecología escala a la finca o al sistema de producción, o cuando escala al paisaje, donde hay muchísimos agricultores ya en el paisaje, o cuando está en un territorio, en una provincia, depende de la organización, donde ya usted va viendo cada vez más personas realizando agroecología, más agricultores realizando agroecología. Y eso también es una muestra, a mi modo de ver, importante de los avances de la agroecología, ¿no? Sin el ánimo de clasificarlo en etapas, etcétera, porque los avances no son lineales, ¿no? O sea, se van sucediendo paralelamente distintas cosas, ¿no? O sea, a veces hay transición en el punto de vista tecnológico, etcétera, y simultáneamente ya van sucediendo escalonamientos, etcétera, ¿no? Y bueno, un aspecto importante que hemos tenido la experiencia nuestra de escalonamiento es que todo lo que es la propiedad de la tierra, o sea, el uso de la tierra, la transformación de la tierra, se ha ido escalando hacia niveles altos en comparación con lo que existía en los años 80, donde había una agricultura de tipo convencional, ¿no? Y eso es una muestra que hemos tenido de escalonamiento de la agroecología. Cuando hablamos de transformación, y nos gusta mucho que hay muchas personas ahora hablando de transformación, porque realmente la transformación es más profunda, o sea, es todo lo que hemos avanzado, hacerlo con más profundidad, en el sentido de que, digamos, si tenemos fincas o sistemas de producción agroecológicos, no basta con que sean integrados, que tengan agricultura, ganadería, no es suficiente con que sean complejos, o sea, que tengan una estructura compleja, como por ejemplo policultivos, silvopastoriles, sino hay que buscar que esa estructura de los sistemas, ese diseño y manejo de los sistemas, sea multifuncional, o sea, que cumpla distintas funciones. Y entonces ahí entra todo lo que se llama biodiversidad funcional, ¿no? Por lo tanto, la transformación llega a la escala de los sistemas, llega a esa complejidad o a esas multifunciones. Pero también hay que considerar que la transformación es multidimensional. O sea, tenemos que trabajar con transformar los agroecosistemas, transformar los territorios, transformar los sistemas de alimentación, los sistemas de comercialización, los sistemas de transformación de alimentos, los sistemas de servicio y asesoría a los agricultores a nivel de los territorios, de las provincias, etcétera, porque los agricultores solos no pueden avanzar en la reconversión agroecológica. O sea, necesitamos transformar todo el funcionamiento de la agricultura a las distintas escalas. Por lo tanto, hasta aquí podemos decir que no es suficiente con transitar, no es suficiente con escalar, sino tiene que haber transformaciones profundas, cambios profundos en los sistemas.
Y eso es lo que nos acerca, a lo que nos va acercando a que los sistemas de producción no estén aislados. O sea, las fincas o lo que sean sistemas de producción no estén aislados, sino que estén articulados como un sistema a nivel de los territorios. O sea que se logren esas multifunciones, no solamente los predios, las propiedades, sino a nivel de los territorios, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo los problemas de cambio climático, estamos observando que las fincas resilientes o los sistemas resilientes, los sistemas agroecológicos son más resilientes, pero cuando hay diversos cambios o transformaciones a nivel de los paisajes o de los territorios, pues la resiliencia aumenta, no solamente para sequía, sino para ciclones tropicales. Entonces se justifica mucho la transformación, además por el asunto de la eficiencia de los sistemas. Entonces la transformación agroecológica, o viendo todos estos avances, ¿no?, que decía, de la agroecología, de la transición, el acabamiento, la transformación, hay que verlo también como un objetivo final de la agroecología y de los sistemas sostenibles, que son los atributos de los sistemas. Algunos de estos atributos que están aquí no los voy a explicar en detalle, pero algunos usted lo puede lograr en los sistemas de producción, pero otros necesitan de transformaciones profundas a nivel de los territorios y de los paisajes. Entonces, aquí llegamos a un avance muy importante, o sea que no es suficiente con la transformación, sino hay que territorializar la agroecología. Y en eso un poco lo que quería detenerme, porque es la experiencia que estamos teniendo. Prácticamente la territorialización quiere decir consolidar contextualmente, consolidar la agroecología contextualmente. Y esto se logra a través de la participación de múltiples sectores de la población, de los territorios, para trabajar coherentemente, ¿no? Decimos que la agroecología se propone buscar sistemas alimentarios territoriales, soberanos, sostenibles y resilientes. Esa sostenibilidad, esa resiliencia y esa soberanía en la alimentación necesita territorialización. Y esa territorialización pasa por aspectos que en primer lugar, todos los que son servicios a los agricultores de análisis y diagnóstico, de asesoría técnica, de bioinsumos, de servicios especializados. No me voy a detener a explicar la lámina, pero hay una serie de servicios que el agricultor necesita tener a su alcance o tener acceso para poder territorializar y que la agroecología se convierta en un enfoque a nivel del territorio mucho más allá, o sea, mucho más allá de las propiedades y los predios, etcétera. Aquí, bueno, la experiencia que nosotros tenemos es con el programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. Aquí en ese gráfico es una ciudad, ciudad de Camagüey. El centro es la ciudad, se ven un poco las edificaciones, y ahí es donde está la agricultura urbana. Todos son los huertos urbanos que le llaman también en otros países. Y todo ese mosaico de cuadritos de distintos colores son fincas alrededor de la ciudad. Entonces, este es el enfoque territorial de la agroecología. Toda esa finca está conectada, todos esos sistemas urbanos y todos esos sistemas suburbanos, hasta 10 kilómetros alrededor de las ciudades más grandes, están conectados con la alimentación de todos esos sistemas y, por supuesto, el tributo a la alimentación de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad produce, pero no suficiente, produce fundamentalmente hortalizas, etcétera, pero alrededor de la ciudad se pueden producir los demás rubros. Entonces, es un enfoque de sistema alimentario territorial que se logra, o que se puede lograr, todavía estamos tratando de lograrlo porque es bastante difícil, se puede lograr territorializando la agroecología. Y bueno, también con políticas públicas que favorezcan. Estamos recientemente implementando, ¿no?, llevando a la práctica un plan de soberanía alimentaria y nutricional y un sistema participativo de garantía SPG agroecológico para productos, para sistemas, no para productos, para sistemas de producción certificados como agroecológicos. O sea, un poco las políticas públicas también, por supuesto, tienen una gran importancia y lo que estamos viendo hasta este momento es que es posible lograr sistemas alimentarios si estamos si estamos territorializando la agroecología. Y un poco esto se logra a través de plataformas cogestionadas en redes de valor. O sea, hay que partir de las cadenas de valor que se usan para todos los tipos de producciones y alrededor de esto el enfoque de redes y el enfoque de plataformas territoriales, ¿no? Entonces, por ahí está el camino
de la agroecología y un poco dejamos claro que la agroecología no es un fin, no es una meta, sino es un camino a recorrer juntos para construir los sistemas alimentarios del futuro, que deben ser sostenibles, resilientes y soberanos. Entonces, eso es un poco el sistema, lo que nosotros le llamamos sistema alimentario, ¿no? O sea, sistema alimentario territorial, a partir de la territorialización de la agroecología, que ha estado avanzando desde la transición, o sea, escalonamiento y la transformación como avances que pueden ser simultáneos en algunos aspectos o pueden ser en distintos momentos. Y que por supuesto depende de muchos factores, pero que depende mucho también de las políticas públicas, de los sistemas que se hagan para favorecerlo. Entonces, un poco sintetizando también, un poco atrevidamente, hablamos de transición, cuando hemos logrado transición, cuando hemos logrado avanzar en sustitución e integración de insumos, adopción de manejos y diseños agroecológicos, innovación. Escalonamos desde los campos y potreros, sistemas de producción, paisaje, territorio, país. Transformamos porque hacemos cambios en los diseños y manejos, cambios institucionales, innovación institucional, por supuesto, articulación en cadenas de valor, sistemas de coinnovación contextuales, la gestión inclusiva, la resiliencia sistémica, la restauración. Y cuando territorializamos ya estamos avanzando hacia una consolidación que tiene que ver con la articulación en redes de valor, tiene que ver con la gobernanza de los territorios, la resiliencia territorial, o resiliencia socioecológica y la soberanía alimentaria, que es un poco lo más cercano que nosotros vemos cuando hablamos de territorialización en este momento, ¿no? Porque no estoy diciendo nada conclusivo, pero vemos que lo más cercano a la sostenibilidad es la territorialización, porque la sostenibilidad aislada de los sistemas o fraccionada puede ser para un sistema sostenible, pero no logra totalmente la sostenibilidad si no está escalonado y no se ha logrado todas las funciones que se necesitan. Bueno, con eso termino. Creo que me quedan 2 o 3 minutos, María Claudia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Muchas gracias y bueno, perfecta la hora. Bien, bueno, aquí tenemos algunas preguntas para hacer, por lo menos una. Bueno, acá Douglas habla de que es importante el trabajo del gobierno para el escalonamiento de la agroecología. Ana habla de Brasil, que infelizmente en el Brasil hay una retracción de estas políticas en este momento del gobierno federal, y los gobiernos locales están buscando formas de incentivar este tipo de producción, especialmente en tiempos de pandemia. Y aquí Douglas dice en Espíritu Santo, algunas cooperativas, algunas cooperativas han tenido que cerrar sus actividades por la dependencia del mercado público. Espero haber entendido bien, Douglas. No sé si tenés algún comentario para hacer. Sí, mira, bueno, sí, claro, estoy de acuerdo con eso, pero quería hacer una observación ya que creo que fue Ana que habló de la COVID. Mire, la COVID ha impulsado muchas cosas, o está impulsando muchas cosas, porque la COVID tiene un impacto internacional. Después los países tienen un impacto nacional, pero tiene impacto en los territorios. Nosotros hemos hecho mucho avance en escalonamiento de la agroecología en Cuba. Prácticamente en todo el país hay agroecología. Y aproximadamente 70% de la producción de alimentos frescos tiene distintos niveles de agroecología desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, y tenemos políticas públicas a favor de todo eso, todo el escalonamiento. Sin embargo, con la COVID nos hemos percatado de que la agroecología necesita la territorialización, porque para buscar soberanía, que es lo que el mundo está necesitado ahora en la producción de alimentos por la situación de la COVID, para buscar soberanía hay que buscarla desde abajo, desde los territorios, desde los paisajes, desde las fincas, desde los sistemas. Y entonces la territorialización ahora se ha impulsado muchísimo a partir de la necesidad de buscar soberanía en insumos, en tecnología, en insumos, en energía, en alimentos, en innovación. Entonces esa soberanía que ha sido como un boom en nuestro país, desde los territorios,
ha desencadenado varias políticas públicas en favor de la territorialización de la agroecología. De ellas le mencioné dos, que es la Plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que está enfocado a la territorialización en la producción de alimentos. Y la otra es los sistemas participativos de garantía, que tienen que ver con la certificación por ese mismo sistema SPG de los sistemas de producción que tributan a la alimentación de la población. Nosotros no tenemos sistema de certificación orgánica nada más que para exportaciones, pero para alimentos de la población lo que nosotros apostamos es por el SPG agroecológico, que ahí está el documento, si a alguien le interesa lo puedo compartir. O sea que me gusta insistir en esto de la pandemia, la importancia que está teniendo y la influencia sobre la territorialización de la agroecología. Sí, justamente vos hablabas del SPG y acá Pedro Pablo hacía una pregunta referida a eso, si le podías recomendar algún sitio, así que bueno, a lo sumo después, si tenés el documento, lo socializamos y yo lo puedo reenviar, si se puede, Sí, no sé. sí, yo lo puedo enviar porque soy de los autores de ese documento. Bueno, tengo una versión digital. Bárbaro, y acá Douglas comparte también algunos documentos, así que muchas gracias por eso. Y bueno, acá hay una pregunta de Gabriela Linari, pero si quieren podemos dejarla para el final, Gabriela y Diego, quédense ahí, así hacemos, le damos la bienvenida a Gloria, y al final dejamos estas preguntas que estoy segura que van a estar relacionadas con los tres expositores, si les parece bien. Gabriela dice, lo mío es una afirmación. A ver, Gabriela dice, sin dudas las políticas públicas son fundamentales para la territorialización. En Uruguay estamos esperando la concreción del Plan Nacional de Agroecología, ¿sí? Que justamente hubo una manifestación, ¿no? El lunes, me parece, con respecto al financiamiento del plan. Muchas gracias por hacernos acordar eso, Gabriela. Muy amable. ¿Y qué más? Bueno, y acá pregunta Douglas Vázquez, Douglas, si Luis, ¿cómo es la actuación de las asociaciones? Bueno, si quieren lo dejamos para después, ¿les parece bien? Perfecto. Sí, cómo no. Bárbaro. Perfecto. Bueno, así le doy la bienvenida a Gloria. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir, para no tardar mucho, no gastar mucho tiempo, voy a compartir ya la... Dale. Bueno, mientras vos compartís, voy presentándote. Gloria es doctora ingeniero agrónomo, profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, fue directora del Centro de Investigación e Información de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada del 2002 al 2009, en cuya etapa se elaboraron y desarrollaron numerosos planes regionales de transición agroecológica en Andalucía, España. Actualmente es directora del Máster en Agricultura y Ganadería Ecológicas y profesora y miembro de la Comisión Académica del Máster Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible, ambos coordinados por la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene 35 artículos en revistas, journals. Ha escrito con otros 6 libros en español y 2 en inglés, entre los que se destacan varios dedicados al tema de la transición agroecológica, que aprovecho a recomendar porque son excelentes libros. Su exposición de hoy es Transitando hacia sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, escalas de abordaje, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿Cómo evaluarla? Bueno, también te damos la bienvenida, Gloria, es un placer para nosotros recibirte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, así que cuando quieras, adelante. Muchas gracias a vosotros por la invitación. De alguna manera el hacer la última viene muy bien porque aprovecha mucho de lo que han dicho los anteriores, que ha sido muy interesante. Yo he empezado, os quiero contar un poco qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, un poco de popurrí un poco metodológico también, y de algunas innovaciones que estamos desarrollando en la última etapa, ¿no?
Voy a empezar por el concepto de transición agroecológica que nosotros partimos, que veis ahí escrito. Bueno, la transición agroecológica para nosotros supone desmantelar y sustituir el sistema alimentario corporativo, que el primer día hablaba Víctor en la conferencia inaugural. El sistema alimentario corporativo realmente que es muy destructivo socialmente, genera muchísima desigualdad, destruye la diversidad cultural, depreda la naturaleza y que no garantiza el acceso a una alimentación saludable a la población, a veces ni saludable ni sin saludable, o sea, no garantiza la alimentación. Por un sistema agroalimentario ecológicamente sano, sostenible, económicamente viable, socialmente justo, para los actores que lo componen y que potencia la diversidad cultural y garantiza una alimentación saludable a la población. Bueno, sería sustituir ese sistema alimentario corporativo por los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, los SALVA, le hemos llamado nosotros acá, que tiene mucho que ver con el concepto de territorializar que ha utilizado Luis. No hemos estado en contacto para llegar a esta confluencia en la propuesta, pero sería este título de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica sería el equivalente, por lo que le he escuchado, a su territorialización, ¿no? Nosotros hemos trabajado, de hecho, la transición, cambiar este sistema tan destructivo por esta suma de sistemas agroalimentarios locales, ¿no? Hemos trabajado a escala de finca, hemos trabajado a escala local y también a escala regional, país o supranación. Yo aquí en la charla lo voy a dedicar más a la finca y lo local, porque lo regional, el país, la supranación, aparte que van más ligado a las políticas públicas que en otras mesas es lo que se está abordando, también me voy a fijar mucho más en la finca y en lo local, porque igual que ha dicho Luis, para nosotros la soberanía nacional, la soberanía alimentaria no es de arriba abajo, o sea, la soberanía del país será porque la suma de las soberanías locales, territorializadas, a nivel de un grupo de municipios, como cada sitio, pues según su distribución administrativa, desde lo local, generando esos sistemas agroalimentarios locales, finalmente dé lugar a soberanía a mayor escala. Pero hay que partir de la finca y de lo local. Y estos dos espacios, la finca y lo local, desde nuestro punto de vista, y de esto hace ya mucho tiempo, son muy difíciles de separar. Es muy difícil trabajar la transición en finca. Puede hacer una sustitución de insumos, pero no puede hacer una transición agroecológica en finca sin considerar su contexto local, los municipios, no solamente por el tema territorial de los recursos, sino también por el tema de los actores sociales. Es muy difícil crear un sistema agroalimentario local si no cuentas, por ejemplo, con los sanitarios, si no cuentas con los educadores, si no construyes movimientos sociales locales, estructuras sociales que respalden esa transición agroecológica. Igualmente ocurre si tú quieres generar los flujos de nutrientes, los flujos de energía, la captación de agua que va a necesitar la transición agroecológica, eso es muy difícil hacerlo a escala de finca, necesita el territorio. Luis decía antes, por ejemplo, para el tema de la mitigación y la adaptación al cambio climático, pero es que todos los flujos realmente de energía, de materiales y de información es muy difícil que se generen a escala de finca. Entonces necesita ese territorio local para cerrar, tanto en la producción como en el consumo, ¿no? Bueno, hay esa confluencia que destaco con Luis. Y bueno, nuestros fundamentos para la transición agroecológica, o sea, queremos cambiar y en qué nos basamos, ¿no? Para nosotros, los fundamentos de esa transición es reconocer primero los recursos locales, no solamente los materiales, sino los inmateriales, conocimiento, cultura, también los materiales, obviamente, de energía, como decía antes, de nutrientes, de agua, etcétera, ¿no? Recursos también, pues, genéticos, obviamente, ¿no? Hay que reconocer esos recursos locales y hay que relocalizar en el territorio esos flujos de energía, materiales e información que sostienen la producción. Los flujos de nutrientes no pueden
por ser orgánicos, venir de unas regiones muy distantes a otras, como ocurre por lo menos en Europa en este momento. Tienen que ser en el territorio. Los flujos de información, en buena medida, tienen que basarse en información genética, por ejemplo, en variedades adaptadas, en razas ganaderas adaptadas a las condiciones locales. Lo mismo los flujos de energía para mover los tractores, bien sea por energía alternativa o bien sean por biomasa, pero deben ser también territorializadas localmente, ¿no? Bueno, hay que articular con otras actividades económicas, lo que hoy se llama economía circular, aunque el nombre no me guste mucho, y, como decía antes, con sectores profesionales también locales. Si tú quieres hacer, como comentaba antes, movilizar a la sociedad en pos de esta transformación. No pueden los agricultores, las agricultoras, los campesinos no pueden solo hacer esa transición agroecológica si no es contando con la participación y la colaboración, la apuesta de los demás sectores profesionales y otras actividades económicas que pueden ser desde la restauración hasta las actividades de compostaje, etcétera, ¿no? Bueno, desarrollar canales cortos de comercialización, los productos de proximidad, que además deben ser frescos lo máximo posible, de temporada, más vegetales que animales. Es cambiar de dieta, que forma parte de esa transición agroecológica. La dieta occidental centroeuropea en base a productos ganaderos es inviable. Y es algo que hemos abrazado todos, aparte de la comida basura, la comida en base a productos ganaderos mayoritariamente. Entonces, revertir, cambiar de dieta, en nuestro caso hacia una dieta mediterránea, es fundamental y lo trabajamos, ¿no? Bueno, garantizar la producción y el acceso de alimentos saludables y otros servicios ecosistémicos para la sociedad local. Esto, por ejemplo, en algunas comarcas con las que venimos colaborando en Andalucía con el tema del COVID, pues se ha puesto sobre la mesa la gente que ha quedado en muy malas condiciones económicas, pues algunas partes de las administraciones han procurado que tengan acceso a alimentación en base en gran medida pues, a comida de baja calidad o comida basura, comida chatarra, como decís por ahí, ¿no? Entonces, obviamente esta no es la solución. El acceso de la población a los alimentos saludables es un derecho, ¿no? Bueno, involucrar a las instituciones locales para garantizar un marco económico, legislativo, ambiental adecuado para que se desarrolle la actividad agraria en condiciones de sostenibilidad. Esa es una demanda, no se puede hacer una transición agroecológica permanentemente con la oposición de las instituciones, y a las primeras que hay que convencer, porque las tenemos más cerca y porque suelen ser más sensibles y están menos ligadas a los grupos de presión lobísticos de las grandes empresas, pues son las instituciones locales. Entonces, para nosotros, hacer la transición agroecológica se fundamenta en todos estos cambios que he resumido en esos 6 puntos, ¿no? Venimos trabajando desde hace bastante tiempo en esta etapa, sobre todo que mencionaba Claudia cuando trabajaba en el Centro de Investigación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, con un marco de investigación participativa en el que trabajábamos mucho esto de la transición a nivel de finca y local como un conjunto, con un marco metodológico de incorporación inclusivo de muchos de los sectores a escala local, de agricultores, de mujeres, etcétera, y de acción, o sea, de investigación y de procurar cambios a través del conocimiento, pero también a través de la acción, ¿no? En este marco metodológico incorporamos toda una serie de herramientas que vosotros muchos las reconoceréis porque son muy conocidas en agroecología, que permiten trabajar pues, con una dimensión sociopolítica, con una dimensión socioeconómica y cultural y también con una dimensión ecológica agronómica, ¿no? Ahí está, por ejemplo, todo lo que es la investigación participativa en fincas, en lo más cercano a lo que es el ámbito de transición en finca, lo que es el ámbito de campesino a campesino, en la parte de arriba, por ejemplo.
Bueno, pues ensayos, hemos trabajado mucho ensayos con agricultores de distintas tecnologías, con cubiertas vegetales, variedades tradicionales, etcétera, pues con estas metodologías de investigación participativa en finca. También en esta transición en finca, pues yo creo que todos conocéis y más o menos habéis trabajado también con Marco Mesmi o otros similares de evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agrarios en base a indicadores, que bueno, trabajado de forma participativa, pues da guía también a los campesinos, a los agricultores y a los técnicos de cómo va esa transición, si va avanzando, si no. Bueno, es interesante, como digo, sobre todo si se implementa de forma participativa. Otra metodología dentro de este marco que venimos desarrollando es el tema del metabolismo agrario. El metabolismo agrario ya confluye entre, o sea, se solapa lo que es transición en finca con la transición local, porque el metabolismo agrario trata sobre todo de hacer propuestas y evaluación de cómo esos flujos de energía, material e información se están relocalizando en el territorio, se están generando en el territorio y hasta en la medida de lo posible se están cerrando o haciendo bucles internos de estos flujos cerrados lo máximo posible a nivel de ese territorio, ¿no? Por supuesto, parte de ese cierre tiene que ser en finca, pero una parte nunca va a ser en finca, va a ser a un nivel superior, a escala de paisaje de ese territorio local, ¿no? Y luego ya en estas dimensiones más sociales, socioeconómicas, sociopolíticas, pues otro conjunto de metodologías que yo creo que todos conocéis, como las técnicas de diagnóstico rural participativo, metodologías participativas para la creatividad social o técnicas cualitativas de investigación sociológica como pueden ser la entrevista grupal, en fin, un conjunto de técnicas que no me voy a meter ahora. Pero todo este tipo de, digamos, en ese marco metodológico de investigación participativa y combinando distintas metodologías, pues podemos realmente trabajar con la gente y utilizar de alguna manera metodologías que te guíen y que te digan por dónde vas, si estás avanzando, si no, cómo vamos, si hay que reconducir. Por lo menos para mí ha sido bastante útil el que hubiera ese tipo de metodologías que de alguna manera te sitúan, te dicen por dónde vas y te permiten hacer retroalimentación de los procesos, ¿no? Como simplemente por mencionar algunas de las más desconocidas, puntualizar alguna cosita, os decía antes que el metabolismo era muy útil en lo que es el diagnóstico y seguimiento de esos procesos a nivel de territorio. Y quizás lo menos conocido sea también las técnicas estas para la creatividad social participativa, que nosotros le llamamos sociopraxis, que incluye, por ejemplo, técnicas como el mapa de actores, sociogramas, flujogramas, los tetralemas, que ayudan también mucho a que la gente participe, que elabore estrategias más allá de lo que es la finca, estrategias de cambio social en el conjunto del territorio, ¿no? Esto lo hemos utilizado en algunas de las comarcas en las que hemos trabajado y realmente pues, nos ha permitido desde el punto de vista ya no de material biofísico de los flujos que hablaba antes, sino desde el punto de vista social, ver, por ejemplo, identificar cómo íbamos ganando de actores en el proceso, cuántos actores diferentes en ese ámbito local se iban sumando al proceso de transición, por ejemplo, o si había cambios en los discursos, porque a veces cuando inician los procesos de transición agroecológica los discursos son o sí o no, y muy, digamos, muy polarizados, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas vas viendo cómo la población va generando un discurso muchísimo más, con muchas más facetas, con muchas más, ya no es un dilema, sino que aparecen como opciones muy variadas
que te dan idea de cómo esa población, digamos, está avanzando en la parte que comentaba a Pedro Pablo al principio de, por ejemplo, la cuestión espiritual, los cambios internos que la población hace, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora y con el COVID nos ha pasado, bueno, veníamos ya planteándonoslo durante un tiempo, ¿no? Pero, bueno, primero la crisis económica de 2008, en España al menos, ha reducido muchísimo el dinero para trabajar en el campo. Bueno, y para la investigación en general, y para la extensión, y para cualquier cosa. Con el COVID todavía la cuestión ha ido a peor y realmente todos estos procesos metodológicos que yo he estado contando antes, con los que veníamos construyendo, tienen un coste laboral y económico bastante alto porque la presencialidad es muy fuerte, ¿no? Y eso nos plantea muchos retos. De hecho, hemos pasado por muy buenas épocas en donde las administraciones han puesto algo más de dinero para estos temas de transición agroecológica y momentos en que no ha habido nada de dinero para estos procesos, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos hemos empezado a trabajar la incorporación de las TIC, estamos en ello, tengo que decir, a todos estos procesos también de territorialización, a ver qué nos podía ofrecer, qué nos pudiera facilitar y abaratar estos procesos de investigación participativa. Y claro, la primera pregunta es que si introducir las TIC en este marco de investigación participativa era posible, ¿no? Bueno, en general estamos viendo que sí, y, en fin, por otras experiencias, no ya nuestras, sino de otras personas que lo están utilizando con ganaderos y con agricultores, pues realmente la aceptación es bastante alta de trabajar en red con este tipo de tecnología. Y veíamos que nos podía aportar, pues en este contexto, pues mucho en el sentido del escalamiento que estábamos hablando, de multiplicar el número de agricultores participantes y de otros actores sociales implicados en red, ¿no? Ampliar el territorio en el que se actúa, hacer más con menos trabajo, abaratar los costes de la investigación, flexibilidad a la hora de participar, porque es muy difícil que la hora de los ganaderos sea la misma que la hora de cualquier otro actor que participa, o sea, alguien de la administración, por ejemplo, de los ayuntamientos, y también facilita la comunicación directa entre actores y quizás rebaja la necesidad o la necesidad de presencia, digamos, del que es bueno, el agente externo un poco dinamizador de estos procesos, ¿no? Obviamente tiene limitaciones porque implica el acceso a teléfonos inteligentes y una red aceptable. Y bueno, pongo ahí con interrogación, pero bueno, con esto del espionaje en la red está siempre uno también un poco alerta, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos empezado a trabajar esto, incorporarlo, y no puedo dar muchas conclusiones porque las propuestas las estamos iniciando, ampliando con el trabajo con agricultores con los que estamos trabajando, por ejemplo, la incorporación de variedades tradicionales de trigo en estos sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. En España las variedades tradicionales de trigo desaparecieron, no hay en el campo, las hemos tenido que recuperar desde los centros de recursos fitogenéticos, los bancos de semillas. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando con una plataforma digital abierta de ciencia ciudadana, ahí veis el nombre, y una metodología que es compatible con esta plataforma digital, pues de comparación de 3 opciones tecnológicas, en este caso 3 variedades, tratando de montar una red. Estamos empezando con una red, montando una red pues que pretendemos que llegue a 70-75 agricultores, probando estas variedades en distintas partes del territorio, pero apoyándonos en las TIC, que era algo un poco anecdótico, pero que quería contar porque el cambio un poco de la situación nos va metiendo en nuevas dinámicas, pues tratando de adaptarnos a las circunstancias que, bueno, pues las que estamos, ¿no? Bueno, y ya por último, respecto al planteamiento que hacía Claudia sobre el tiempo de los procesos de transición, yo creo que a escala de finca pues, se pueden tener más claros, ¿no? Distintos investigadores europeos han planteado que realmente los cambios a nivel de finca se deben de evaluar sobre todo en el suelo,
porque es un medio muy homostático y que nos da un poco la idea cuando cambia y se ajusta a un nuevo equilibrio, pues lo hace de una forma pues más lenta pero más segura, ¿no? que el resto de los componentes del agroecosistema. Y bueno, en algunos casos se ha medido en Europa y se ha visto en algunos estudios pues, que podría tratarse de los 20 años a los que se lleva un nuevo equilibrio. A escala global, a escala de país, la transición de agricultura tradicional orgánica o agricultura hasta agricultura industrializada en Europa duró 2 siglos. A escala local puede ser intermedia, ¿no? Entre ambos extremos. Espero que es más cerca de la de finca que lo de la escala global. El problema de la escala global es que el cambio que se hizo en su momento de la agricultura tradicional orgánica, como digo, por ejemplo en Europa, agricultura industrializada, que realmente su inicio y su final, entendiendo que este modelo ya, digamos, llegó a su máximo a finales del siglo XX y a partir de ahí ha tenido que ir cambiando, pues ese plazo de 2 siglos evidentemente ahora no lo podemos aguantar. O sea, la gravedad está de la situación socioambiental a nivel planetario que el tiempo en los procesos de transición hay que acelerarlos, ¿no? Y como otros compañeros han comentado antes por el chat, es posible que la pandemia acelere este proceso de cambio global, obviamente también el cambio climático, como decía Luis, y por supuesto la crisis económico-financiera. El tema es si seremos capaces de hacer una transición tan planificada, o sea, planificada no en el sentido centralista de Estado, ¿no? Sino planificada porque tengamos claro lo que queremos y cómo hacerlo, y en el tiempo preciso para que la población mundial no sufra más de lo que, si no se hace así, vamos a sufrir. Con esa esperanza, pues trabajo, me levanto todos los días y me acuesto pensando en estos procesos de transición. Y bueno, ahí acabo. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos, si queréis, al debate corto acá. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que súper interesante esta presentación que hiciste. Bueno, los invito a Luis, a Pedro Pablo, a encender sus cámaras, y si hay alguien en la audiencia que quisiera hacer algún comentario, una pregunta o una reflexión, está invitado, invitada a hacerlo. Lo pueden hacer por chat, o si alguien quiere usar el micrófono también. Solo decirles que tenemos 5 minutos, como siempre nos pasa, que nos extendemos, pero bueno, en fin. Bien. Buenas tardes. Karina. Mi nombre es Karina Bautista, de Oaxaca, México. Yo trabajo con amaranto agroecológico en la región de la Mixteca y los valles centrales. Escuchando sus charlas, me da mucha emoción porque prácticamente es como lo que estamos realizando desde nuestras acciones con la agroecología y el manejo del amaranto. Aquí tengo una duda y que creo que no lo vi como muy reflejado en sus presentaciones. ¿Cómo han hecho el tema de los costos? En costos de producción, costo-beneficio, costos de inversión, porque siento que cuando hablamos de agroecología y cuando hablamos de transición o reconversión, a veces el tema de los números nos cisca o es como que le damos a veces un poquito como que los datos, ¿no? ¿Dónde están más o menos cuando hablamos ahorita como de escalas, ¿no? De una finca, de una escala ya más local o territorial. Y que pues felicitarles también, grandes experiencias. Yo me quedo muy contenta con lo que escuché. Gracias. Gracias, Karina. No sé quién quiere comentar. Luis, ahí está levantando la mano. Sí, bueno, esa es buena pregunta. Principalmente el tema de costos, la experiencia que he podido ver aquí, se hace en investigaciones. O sea, hay estudios en fincas que se han hecho valoraciones de costos económicos, costos también energéticos, fundamentalmente.
Sin embargo, a nivel de los sistemas, o sea, ya de los territorios, de los paisajes, es muy difícil porque hay un asunto que frena, que es la contabilidad que existe en la agricultura, es una contabilidad clásica, es la contabilidad de la agricultura convencional. Entonces, todas las empresas, cooperativas, etcétera, los sistemas de contabilidad donde se registran los gastos, los ingresos y el balance económico, todo eso está en base a esquemas, a modelos convencionales. Entonces, todavía no se ha transformado, es parte de la necesidad, no se ha transformado los sistemas de contable. Entonces, los estudios sí, porque las investigaciones que se hacen en agroecología para buscar, determinar la eficiencia de los sistemas, sí se tienen en cuenta los criterios de la agroecología. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted compara un sistema agroecológico con uno convencional, bajo el modelo de la contabilidad convencional, está en desventaja. Sin embargo, cuando compara con el bajo modelo de la investigación agroecológica, hay una diferencia tremenda. Entonces, quiere decir que todavía a nivel social es muy difícil evidenciar la agroecología a través de los sistemas estadísticos y de contabilidad que están establecidos. Por suerte, hay investigaciones hechas en fincas de gente que ha hecho doctorado, proyectos, etcétera, que han evidenciado una mayor eficiencia, no solamente económica, sino energética, en la producción de proteínas, eficiencia en la producción total de los sistemas. Por ejemplo, en la finca, como en la agricultura convencional, se evalúa los rendimientos por superficie sembrada de un cultivo. Y es un sistema bueno, porque en ese tipo de agricultura es monocultivo o producción especializada y es un campo de un solo cultivo. Sin embargo, en la agricultura agroecológica, donde hay policultivo y hay diversidad de cultivos animales en un sistema, entonces se evalúa por la eficiencia del sistema de producción, sea finca, lo que sea. Entonces ya por ahí hay un problema. En la agricultura convencional no hay ese tipo de contabilidad. Independientemente de que se sabe científicamente en estudios que en la etapa, en la reconversión de los sistemas, bueno, ahí está Pedro Pablo, puede quizás poner ejemplo, ¿no? Al inicio hay un incremento de gastos, porque hay que usar mucha mano de obra, porque hay que transformar cosas, ¿no? Los sistemas, los manejos, etcétera. Hay que hacer una reestructuración de la finca, lo que sea. Entonces al inicio hay un poco de gasto, pero después se va recuperando esos gastos, porque a medida que los sistemas se estabilizan, se recuperan los gastos. El problema está cuando no hay una transformación a profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted transforma solamente sustituyendo insumos, si usted transita, perdón, solamente sustituyendo insumos, no avanza, cae en el mismo ciclo vicioso que la convencional, porque está dependiendo de insumos. Si usted no transforma el sistema, la estructura, la matriz del sistema, los sistemas de cultivo, entonces no puede salir del ciclo vicioso del producto y tiene que seguir usando, como pasa en muchos sistemas de agricultura orgánica, que tienen que seguir usando productos biológicos es lo mismo que la agricultura convencional. Entonces, quiere decir que hay un gasto inicial que se recupera. Y después aumenta muchísimo la eficiencia, no solamente del sistema, sino también desde el punto de vista económico, perdón, y desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista energético, que es muy importante en estos tiempos. No sé si muy rápido, ¿no? No, pero está muy claro, Luis, porque además en la agricultura convencional, digamos, no se contabilizan todos los pasivos ambientales, ¿no? Exacto. El pasivo ambiental y además los problemas de la salud, ¿no? Los gastos que significan en la salud humana. Entonces, también, como vos bien decís, hasta que no cambien esas formas de evaluación, y bueno, sí, siempre se van a ver estas cosas. Tenemos que trabajar entonces para cambiar esto, ¿no? Aquí, bueno, las felicitaciones de todos lados por estas hermosas exposiciones. Una de las preguntas que hace aquí, por ejemplo, Martín, ¿qué se puede hacer desde la transición para politizar el consumo, para visibilizar la necesidad de hacer una transición en las ciudades? ¿Qué les parece? No sé si alguien quiere responder. Bueno, yo le puedo comentar lo que estamos haciendo nosotros de trabajar. Nos hemos constituido en una especie de think tank de investigadores de muy diferentes ramas para impulsar muchos de estos cambios de
en la forma de pensar de la población en general, en la que formamos parte ya no solamente agrónomos, agroecólogos, sino médicos, nutricionistas, especialistas en pesca, ecólogos marinos y tal, para impulsar lo que es el cambio en la población, digamos, mayoritariamente de lo que es la alimentación sustentable. O sea, esto va unido a la pregunta que hacía antes Douglas, de cómo proteger a los campesinos, a los agricultores. Solamente con la colaboración y de alguna manera con la apuesta del consumidor por este tipo de producciones locales, de proximidad, de temporada, con esta, digamos, ligazón entre productores y consumidores, seremos capaces, digamos, de hacer una transición que no sea tremendamente dolorosa para los productores. Y eso hay que trabajarlo. La población tiene que tener información no solamente o sea, tiene que saber qué es lo que come hoy y qué es lo que debería comer y cómo de injusto, en cierto sentido, el sistema agroalimentario, donde hay una proporción importante de la sociedad que come muy mal, que come alimentos basura y que muchas veces ni siquiera es consciente de ello, de esa injusticia en la que realmente está sometida. Se nos cortó un poco, Gloria, porque... Bueno, gracias, Gloria, también por responderle a Douglas, que era la pregunta anterior. Acá, por ejemplo, Marmona, el Luis, de Argentina, dice, ¿cómo trabajar el acceso a la tierra y al agua y el agua para poder consolidar los procesos de transición? María Amparo, ¿es posible disminuir costos iniciales si se promueven la articulación y procesos organizativos entre distintos actores? Obviamente sí. Sí. La pregunta está la respuesta. ¿Qué fue María Claudia? Ah, no sé. Sí. Sí, fui yo, se cortó, no sé por qué, salí corriendo porque se cortó, no sé qué pasó. Bueno, no sé si ya empezaron, contesten la pregunta nomás. Bueno, gracias Gloria y a Pedro por las excelentes exposiciones. Yo quería por ahí preguntarle a Pedro Pablo, porque en la pregunta esta que se hizo a través del sufrimiento que tienen a veces los campesinos debido a estos vaivenes de los gobiernos, quería preguntarle qué opina Pedro Pablo en ese respecto a eso. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Por favor, me repite la pregunta porque se cortó en un momento. ¿Sí? No, simplemente preguntarle, aquí uno de los asistentes estaba interesado en este vaivén, en el sufrimiento que sufren, que tienen los productores a veces por los vaivenes gubernamentales, etcétera. Entonces, quería saber usted qué opina al respecto. Bueno, en realidad esto es una lucha constante, ¿no? Afortunadamente, nosotros estamos organizados. Primero tenemos una organización local de productores, mediante lo cual, con una fuerza unida, podemos acceder a capacitaciones, a mercados y a otros servicios, incluso en muchas ocasiones algunas financiaciones, no necesariamente a partir de recursos del Estado. Y de otro lado, pues hacemos parte de una red ya a nivel grande del Valle del Cauca, que es el departamento, de una red de mercados agroecológicos, y hacemos incidencia política a través de esa red, tratando de lograr cosas, por ejemplo, como se ha logrado en los últimos años, por lo menos en un municipio cercano al nuestro, que es la modificación o el acuerdo de la municipalidad para establecer una política pública para el desarrollo rural
Y eso pues permite llegar a otras instancias para seguir luchando, seguir siendo reconocidos por la institucionalidad y también por otras fuerzas como las mismas universidades. Yo pienso que he ahí en la organización, en conformar núcleos fuertes de organización para hacer incidencia política, para reclamar nuestros derechos y seguir luchando, ¿no? Porque en países como el nuestro, en donde, digamos, el reconocimiento, por ejemplo, de los campesinos está un poco en entredicho, es complicado, pero a través de la organización social podemos hacer lucha política. Muchas gracias. Aquí sí me faltó una pregunta a responder, qué suerte que María Amparo me lo puntualiza, porque se me borraron las preguntas del chat cuando se apagó. Entonces, pero dice, ¿cómo trabajar el acceso a la tierra y al agua para poder consolidar los procesos de transición? Luego acá hay otra pregunta. Ay, sí, tenemos que ir cerrando, me dicen los técnicos. Bueno, respondemos esta pregunta y vamos cerrando porque seguramente van a utilizar esta sala para uno de los talleres. Sí. Mira, el acceso a la tierra es asunto de políticas públicas. Hay tierras ociosas que se pueden entregar en usufructo. Y de ahí se trata, ¿no? Buscar esos lugares donde hay tierras ociosas y poder aumentar el acceso a la tierra. Hay muchas formas, pero tiene que ver con la política. Y el acceso al agua igual, lo que el acceso al agua tiene que considerar el asunto de que el agua es un recurso natural y por lo tanto no puede ser utilizada sin un control, sin un sistema que permita el acceso al agua controlado. Sobre todo en los lugares donde hay exposición a sequía, hay muchas limitantes con el agua. Entonces el agua tiene que tener un manejo, ¿no? Pero todo eso, a mi modo de ver, entra por las políticas públicas. Más allá de que pueda haber contextualmente en un territorio algunos aspectos que se puedan ir solucionando, ¿no? Pero entra a ese nivel porque ambos, el suelo y la tierra, perdón, y el agua son recursos naturales que se manejan a nivel de gobierno, independientemente de las propiedades, ¿no? Eso de forma general, porque no sé si la pregunta necesita más detalles, ¿no? Bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar la sala porque acá, bueno, nos felicitan a los expositores, a la expositora por tan interesante todas lo que nos brindaron. La verdad que yo no tengo más que agradecimiento a Gloria, a Pedro Pablo, a Luis, por esta mesa tan interesante. Y bueno, está bien que queden preguntas, porque las preguntas nos movilizan, nos llevan a seguir adelante con nuestros trabajos. Así que primero, bueno, agradezco a los asistentes a la mesa por haber tenido esta paciencia, bueno, que a veces tenemos estos inconvenientes de comunicación. Agradezco enormemente a Gloria, a Pedro Pablo, a Luis, y ya nos vamos porque nos están pidiendo la sala. Muchas gracias, que tengan un buen congreso mañana, nos vemos, un abrazo fraterno para todos y todas, y hasta mañana, hasta mañana. Muy buena jornada para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Mucho gusto.